voy a invitar que busquen sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 25 y 31. Hace unos domingos atrás, cuando ustedes estaban en los bonitos bautizos, se transmitió el culto, hice el culto grabado. Y en esa oportunidad yo expuse un tema, una predicación, y que tiene que ver con lo que vamos a predicar hoy, pero con una segunda parte. Pareciera que fuera de esos predicadores que tienen series de mensajes. No es el caso. Simplemente el corazón de Dios tocó mi vida para poder transmitir una experiencia que a mí me cambió la forma de ver el Evangelio. Y que cuando uno la logra entender y la logra comprender, comienza a ver distinta forma la vida. Y yo quiero eso, que el Señor hoy toque nuestra vida y podamos hoy poder introducirnos en esa área. Le voy a invitar que se coloque de pie. Hechos, capítulo 16, versículo 25. De 25 al 31. Dice así la palabra del Señor. Alrededor de la medianoche, la versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, si tiene otra versión, pero dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense, el carcelero preguntándole a los prisioneros cómo alcanzar la libertad. Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Oramos al Señor. Señor, gracias porque podemos estar un día domingo en tu casa de oración. Señor, gracias porque tú nos das la disponibilidad, prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón. Incluso, Señor, preparas el ambiente y la atmósfera necesaria para que tu Espíritu Santo hable, Señor, a nuestra vida, toque nuestro corazón. Señor, hoy nos disponemos delante de ti. Tú conoces todas nuestras falencias, todas nuestras debilidades, Señor. Y como tenemos atesorado en nuestro corazón, si la luz de Cristo iluminara nuestra vida, vería lo malo que somos, Señor. Pero sin embargo, en esa condición, hoy tú, Señor, nos miras a misericordia, nos miras a amor. Y, Señor, y queremos hoy escuchar tu palabra. Con esa misericordia que se renueva todos los días, queremos disponer nuestra vida y nuestro corazón para que tú puedas, Señor, tocar nuestra vida, puedas alimentarnos, Señor, y podamos seguir creciendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. De lo que quiero que hoy día hablemos o conversemos, tiene que ver con la adoración. Y en el ámbito completo de la adoración nos vamos a detener solamente en una parte, porque la adoración es primero en la obediencia al Señor, el cambio de vida, pero hay una parte fundamental que es la alabanza, adorar al Señor, expresar con nuestra voz la gratitud al Señor. Y para eso hay muchas metodologías dependiendo de dónde estemos reunidos. Si nos vamos a una iglesia presbiteriana, lo más probable es que el ritual de cantar sea simplemente cantar. Si nos vamos a una iglesia más pentecostal, como por ejemplo donde vivo yo, el cantar es lo importante. También la palabra del Señor, pero es lo importante. Es lo que como que mueve el corazón, como que buscan que se genere la atmósfera para poder tener sensibilidad al Espíritu Santo. Si nos vamos a otra, por ejemplo, hermanos católicos, ellos no buscan la adoración de esa manera. Ellos tratan de hacer cosas como para poder corregir sus faltas ante el Señor, para poder adorar. Pero el primer punto que hoy queremos como nosotros como iglesia es entender que la adoración la tenemos que comprender y vamos a ir paso a paso a entender que no es una moneda de cambio. A veces nosotros llevamos nuestra vida y adorar a Dios por lo que nos da. Adorar a Dios por lo que le estamos pidiendo. Adoramos a Dios porque queremos algo. Sin embargo, Dios es Dios. Y cuando estaba
cuando estaba Moisés en el desierto y ve la zarza y se da cuenta que está frente a algo espectacular y le dicen, sácate los zapatos porque el lugar que estás pisando santo es. Y Moisés pregunta, ¿pero quién eres tú? Y la respuesta de Dios no es trazarle todo su poderío, sino le dice, yo soy el que soy. Y al decir, yo soy el que soy, hoy trasladamos esa frase hoy a nuestra vida diciendo, el Señor es Dios. El Señor es omnipotente. El Señor está siempre presente y dependiendo de nuestras circunstancias, por lo tanto, nuestra adoración no está relacionada con nuestras circunstancias, porque Dios va a seguir siendo Dios. Es algo que debemos atesorar en nuestra vida y poder entenderlo que, si bien la adoración es bíblica, como les dije, está relacionada con la obediencia que tenemos al Señor, con nuestro estilo de vida, pero sin embargo, y hoy lo que tiene que ver con la alabanza al Señor. ¿Y qué es lo que provoca la alabanza en nuestra vida? Si uno va a la historia antigua del Nuevo Testamento, el pueblo adoraba al Señor con himnos que eran repetitivos. O sea, se lo iban pasando de generación en generación. ¿Con qué fin? De una forma de exaltar al Señor. Y esto es hermoso de cierta manera, porque cuando nosotros estamos cantando al Señor, estamos cantando una alabanza que alguien escribió en algún momento de su vida, que le dio la libertad, le sacó la oscuridad, y hoy la estamos cantando, estamos unidos con Él, unidos nosotros, en un mismo sentir, que es exaltar el nombre del Señor, es exaltar el nombre de Jesucristo. Entonces, la adoración provoca cambios fundamentales. Si ustedes leen la vida de Saúl y la relación que hubo en David, lo único que le calmaba a los demonios a Saúl era cuando David adoraba. Lo único que Saúl se tranquilizaba y sacaba a todos sus demonios de asesinar al niño que estaba al frente era cuando adoraba. Era cuando David, ¿sabe que David escribió el Salmo, Jehová mi pastor, nada me faltará, cuando andaba cuidando las ovejas? Imagínense, David, si nosotros podemos estudiar un poquito más la vida, cuando llega el profeta a ungir al rey, a Isaí se le olvidó David. ¿De dónde estaba David? Entre medio de las ovejas. Isaí era un hombre con mucho dinero. Pero sin embargo, David dijo, aunque yo trato de interpretar cuando escribe el Salmo 23, aunque mi padre tenga mucho dinero, aunque los recursos sean muchos, yo tengo algo en mi corazón, dice David. ¿Quién es que mi pastor? Jehová. Estoy aquí al lado de las ovejas en una condición donde probablemente David dijo, mis hermanos están en configuración social, mis hermanos están en las escuelas militares porque unos terminaban siendo militares y yo estoy aquí con las ovejas. No en la mejor condición, no estoy con la mejor ropa, quizás pasando frío, pero ¿quién es mi pastor? ¿Mi papá? No, Jehová es mi pastor. Entonces cuando la adoración nace desde nuestro corazón hacia el Señor, hacia Dios, no está vinculado por las circunstancias que estamos viviendo. Sí, el Señor hace milagros y va a seguir haciendo. El Señor actúa en nuestra vida y lo va a seguir haciendo. Pero a veces necesitamos áreas de nuestra vida que requieren libertad. Y la libertad no la alcanzamos solamente con el deseo personal, sino la adoración, hermano, no sé si usted lo ha vivido, la adoración rompe cadenas, liberta nuestro corazón, nos saca de la oscuridad. Yo hace años atrás me recuerdo, estábamos, 2004, en un lugar, había un momento, tiempo a solas con Dios, yo tomo la Biblia y había que estar 30 minutos, nos obligaban a estar 30 minutos en un periodo de adoración y lectura bíblica. Y uno dice, ya, como joven uno va, yo quiero pasarla bien, quiero conocer gente, ¿qué voy a hacer? Entonces tomé la Biblia, me senté en un lugar y empecé a leer Efesios 2, Filipenses 2, sobre la exaltación y la humillación de Jesucristo. Y ese periodo de adoración, ese periodo de poder reflexionar fue abriendo en mi corazón, igual como cuando, nunca me han atravesado el corazón con una espada, pero es como sentir como que el corazón se va abriendo. Y uno va dándose cuenta de todas las cosas que estaba dejando de lado, pensando que era por eso que buscábamos al Señor. Y se da cuenta que aún a pesar de nuestras circunstancias, Dios sigue estando presente. Aún a pesar de lo malo que somos, cuando elevamos una adoración al Señor en nuestro corazón, entendemos que el Señor envía perdón para nuestra vida. Cuando nosotros cantamos y decimos, sabes, Señor, tú has sido bueno, y lo declaramos con nuestra boca, estamos reconociendo que el Señor es bueno.
Estamos reconociendo que más allá de su fidelidad, que es permanente, no miramos nuestras circunstancias que estemos viviendo para adorar al Señor. A veces la adoración, perdón, no a veces, con la adoración alcanzamos libertad. Y sabe, Pablo, cuando está encarcelado, y esto es importante porque Pablo, y el escritor ahí, dicen que los Hechos fue escrito por Lucas, entonces el escritor da algunos detalles importantes. Por ejemplo, dice que primero Pablo llega a la cárcel por un cierto motivo, ellos liberan a una niña esclavizada que tenía el espíritu de adivinación, por lo tanto sus captores o sus amos lo llevan ante un tribunal, pseudo tribunal, donde lo castigan, le dan de látigos, lo mandan a la cárcel y lo mandan al calabozo más profundo. Entonces, el escritor dice que, si no me equivoco, dice alrededor de la medianoche. Un punto importante. Alrededor de la medianoche quiere decir que es el momento donde el día es más oscuro y comienza el siguiente día. En la cárcel más profunda, en el lugar más alejado, ahí estaba Pablo y Silas reclamando, diciendo que los sacaran de ahí. No. Estaban cantando. Estaban adorando. Cuesta a veces que podamos nosotros entender cómo si, mira Señor, si tengo tantos problemas, necesito libertad. Mira Señor, no puedo controlar mis emociones, no puedo controlar mis hábitos, no puedo controlar mi enojo. Estoy estresado por la falta de dinero. Incluso a veces estamos estresados por la obsesión, porque hacia nuestros hijos ojalá quisiéramos que fueran perfectos. Y Señor, pero ¿cómo quieres que te adore si estoy? Mira a mi alrededor, mírame cómo estoy. Mírame cómo estoy, quizás vengo saliendo, voy entrando a situaciones complejas. ¿Cómo quieres que te adore? Pablo y Silas en ese momento lo único que hacían no era reclamarle al Señor, porque ellos sabían que si venía un milagro el Señor sabría si lo hacía. Lo único que hacían era adorar y bendecir el nombre del Señor. Era cantar alabanzas al Señor. Era decir, Señor mi Dios, cuán grande es Él. Yo no me recuerdo de muchas alabanzas, pero sí de alabanzas antiguas, que cuando veo a los hermanos antiguos que la cantaban con 3 notas, se vienen a mi mente y digo, era adoración, con muchas falencias, pero era en el momento en que se adoraba al Señor. Y a veces nosotros no adoramos al Señor, sino simplemente lo hacemos como una intención de poder, oh Señor, estoy bendecido, te doy gracias. Oh Señor, estoy bendecido, te sigo dando gracias. Y el Señor hoy nos hace la siguiente invitación. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos libertad? Adoremos al Señor. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos que el Señor actúe? Actuará, adoremos al Señor. Como punto principal, a veces es necesario que comencemos en todos los proyectos de nuestra vida, incorporar la adoración. Y usando todas las herramientas que tengamos posibles. Y en esto tampoco podemos cerrar los ojos y abstraernos de la sociedad, porque a veces son necesidades. Por ejemplo, usted va a terapia por algún motivo, que bien, pero también necesita tener adoración. Hace ejercicio como yo, perfecto, pero yo también necesito adorar al Señor. Yo revisaba ayer mi celular, yo tengo muchas imágenes, la Noemí también, muchas imágenes de lugares que es de difícil acceso si usted quiere ir en vehículo a pie. Tiene que llegar en bicicleta por el tiempo y todo lo que quiera. Y uno observa lo maravilloso que se ve. Y sabe, y en esos lugares quizás no cantamos, pero vamos con la playlist de los hermanos de aquí de la música, escuchando y adorando al Señor. Y a veces el Señor toca nuestra vida, toca nuestro corazón por la oportunidad de poder estar ahí. Y vamos con dificultades, y vamos con problemas, y tenemos enfermedades, tenemos cosas que nos afectan, pero la adoración, la alabanza, el cantar al Señor es declarar lo grande y maravilloso que ha sido. Sana nuestro corazón. Amén. Sana nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades. Entonces, como primera reacción que tienen natural cualquier persona ante un problema sería primero quejarnos. Quejarnos, Señor, pucha, sácame de esta situación. Pablo y Silas, lo primero que hicieron fue adorar. Pablo y Silas no negociaron su adoración. Señor, ¿sabes? Te voy a adorar
y voy a serte fiel. En ningún momento podemos interpretar de la palabra del Señor que Pablo negoció su obediencia al Señor, que Pablo negoció su ministerio, que Pablo dijo que ya está bueno. Y aparte, Pablo después le escribe una carta a esta iglesia que formó en Filipo y no la escribe estando sentado luego como un evangelista retirado en su mansión, sentado en su... No, Pablo estaba preso. Estaba con arresto domiciliario que implicaba que estaba con un guardia en ese tiempo al lado. Y dice la palabra del Señor que a ese guardia cada cierto tiempo se lo cambiaban. No porque necesitaban cambiar, porque Pablo a través de las cartas, a través del Espíritu Santo los terminaba convirtiendo. Por lo tanto era peligroso que alguien tan cercano a Pablo lo siguiera protegiendo, pero Pablo ahí encarcelado le escribe a los hermanos de Filipenses años después, como 40 años después, y dice: hermanos, estén gozosos. Y yo siempre la carta de Filipenses la menciono constantemente porque la cantidad de veces que le dice gozoso nos llama mucho la atención a una persona que está privada de libertad, a una persona que ha pasado a tribulaciones, una persona que ha sido acusada injustamente, una persona que ha sido llevada a tribunales, que ha sido castigada, que aún con sus propios hermanos judaizantes lo tomaron y lo acusaron. Aún así en esa condición él dice: hermanos de paz en la tormenta, gócense, porque las maravillas del Señor, porque la presencia del Señor cura todas nuestras heridas. No es negociable, hermano. Y Pablo no le negocia que usted diga: ¿sabe, Señor, te voy a hacer más obediente? No, usted adore al Señor, porque la obediencia es fruto del Espíritu Santo. Porque serle fiel al Señor es parte de que el Señor puso en nuestra vida y nuestro corazón el Espíritu Santo. Entonces ahora la pregunta es para nosotros: ¿qué estamos negociando con el Señor? ¿No será el momento de decir: ¿sabes qué, Señor? Yo dejo todo en tus manos y te adoro, te canto? Porque nuestra obediencia, Pablo no buscaba quizás la libertad, esperaba que el Señor se hacía un milagro, pero él iba a seguir adorando, aunque tuviera que estar hasta el otro día, aunque tuviera que estar 2 meses más. Lo más probable, si Pablo hubiese seguido en esa cárcel, la adoración, la vida de Pablo hubiera terminado haciendo milagros en los prisioneros que estaban alrededor. Conocemos de memoria un ejemplo de adoración en la prueba, impactante: Job. Dios quitó, dice Job. Dios dio, un hombre multimillonario. Dios quitó. Si Dios me da, no importa, pero ¿quién es el bendito? Jehová será bendito. Es difícil a veces llegar a ese nivel de relación con el Señor. A veces, ¿sabes, Señor? Estoy pasando por esta crisis, a lo mejor tuve un proyecto, no lo pude concretar, y a veces sentimos que no, que el Señor no está de nuestro lado, pero Job dice: ¿sabe qué? Dios lo dio, Dios me hizo multimillonario. Y además dice algo que a veces usamos mucho en la sociedad, dice: si desnudo salí de mi madre, desnudo tendré que volver. ¿Y quién va a ser alabado siempre? El nombre del Señor, el nombre de Jehová. Entonces, cuando nosotros adoramos bajo este parámetro, entendiendo que obediencia, forma de vivir y alabanza, pero cuando nosotros adoramos con alabanza, hay algo que impacta y a veces lo pasamos por alto, que une realidades. Por eso Dios bendiga y le siga dando talento a aquellos que tienen la capacidad de crear desde distintos tipos de dificultades o de distintos de adoración una canción para el Señor. Porque sabe, cuando usted está cantando esa canción, yo me acuerdo de una canción de Rescate que de repente la recuerdo y dice: de seguro, dice, debe ser tú, porque cada vez que yo me quiero alejar, tu amor vuelve, tu amor vuelve, tu amor vuelve y vuelve otra vez. Así que no tengo duda que eres tú. Estamos uniendo realidades porque seguramente el autor en algún momento se sintió que se alejaba del Señor y el Señor lo tomaba y lo colocaba. Se volvía a alejar, el Señor lo tomaba y lo colocaba. ¿Que acaso no es igual que nosotros a veces tendemos a alejarnos y el Señor viene, nos toma y nos preguntamos? Esto tiene que ser el Señor, porque cada vez que yo me quiero alejar, el Señor viene con su amor incansable, inconstante, golpea nuestra vida, golpea nuestro corazón. Y decimos: ¿sabes qué? Eres tú, Señor. Eres tú quien está en nuestra vida. Entonces, cuando cantamos, cuando tenemos tantas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, por ejemplo, una playlist y escucharla.
Escucharla. Yo siempre me acuerdo, yo trabajaba con una persona conmigo hace años atrás que se llama Felipe. Felipe de estar aterrado porque lo estoy mencionando en una predicación. Y me decía, yo gracias a usted escucho Marcos Vidal. Yo soy fanático de Marcos Vidal. Porque me gusta la música de adoración de Marcos Vidal. Y eso provoca que hay gente que nos está escuchando. Hay gente que nos está viendo. Hay gente que nos está viendo que somos distintos, que en la adversidad comienza la adoración. Entonces, el segundo punto que provoca la adoración, primero, la adoración no es una moneda de cambio. Es importante poder borrar eso de nuestra mente y decir que la adoración se la merece el Señor. La adoración es para Él, la alabanza es para Él. Y yo no necesito que me den nada a cambio, porque yo te adoro, porque tú ya hiciste todo por mí. Es un testimonio. Cuando Pablo y Silas están adorando, convirtieron la cárcel en su sitio de adoración pública. Este es nuestro sitio de adoración pública. Cuando nosotros adoramos al Señor, estamos haciendo que aquí se provoque un terremoto espiritual y muchos de los hermanos que vienen con sus cárceles son liberados y pueden sentir la paz y la tranquilidad del Señor, de tener esperanzas, de tener fe, de ver que las circunstancias no son las mejores, pero cuando te alabo entiendo que todo lo que está pasando está en tu voluntad. Entonces Pablo entiende eso y en vez de quejarse, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos, mañana mismo voy a sacar mi carnet de romano, porque Pablo era romano, por lo tanto no lo podían enjuiciar de esa manera. De hecho, cuando lo liberan, fueron temerosos en la liberación. Pablo, ¿sabe qué? Voy a sacar mi carnet de romano, yo soy romano, ustedes no me pueden, porque yo soy romano, el emperador tanto. No, Pablo adoró. ¿Y qué pasó cuando empezó a adorar? Bueno, la lectura bíblica dice que los que estaban alrededor comenzaron a escuchar. Y yo me pregunto, por ejemplo, un hombre, parafraseamos la historia, un hombre al lado, acusado quizás de asesinato, de robo, ver que hay dos personas en la última cárcel que están amarradas de los pies y de las manos, desconozco la posición, dice que estaban de espalda, que además estaban sangrando. Y él quizás diciendo, pero ¿saben qué? Yo necesito salir libre, yo no soy culpable, diciendo estoy de prisionero, pero sin embargo empieza a escuchar a alguien que en el momento más oscuro de la noche, en la cárcel más oscura y en el momento más difícil, adora. ¿Cómo sería a veces cuando nos ve nuestra sociedad, nuestros hermanos, nuestros amigos? Tal como dijo Winston Churchill, el primer ministro británico, no sé si se pronuncia bien el apellido, en plena Guerra Fría, en 1965, 1970, dijo, si estás caminando por el infierno, no te detengas, sigue caminando. Pablo estaba pasando el peor momento de su vida en una cárcel. Hasta ahí, porque pasó otros peores. Hasta ahí. ¿Y qué pasa con la gente cuando nosotros estamos quizás pasando situaciones complejas? Oh, mira, el hermano, él es evangélico y tiene una persona enferma, un familiar enfermo. Seguramente, pero es distinto cuando nos ven. Sí, él es evangélico. Él es cristiano, él va a una iglesia. Pero pese a las circunstancias de tener su familiar enfermo, sigue con su fe, sigue aferrado y aún más adora al nombre del Señor, aún más es capaz de, en todas circunstancias, decirnos que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso. Entonces, los demás prisioneros escuchaban. Por lo tanto, la adoración, aparte de ser personal, tiene o impacta a nuestro entorno social. Impacta a los que están alrededor nuestro. No son. Y esto, yo siempre converso con amigos, hay muchos mitos sobre los cristianos. Tú eres evangélico, tú eres recto. No, tenemos muchas debilidades, tenemos muchos problemas, tenemos muchos malos hábitos. Si somos personas, somos humanos, que estamos en un lugar donde no estamos exentos de ser corrompidos. Por lo tanto, hay muchos mitos sobre el que entra en una iglesia tiene que ser formado como si fuese un modelo y en el ejército tiene que salir de la iglesia con corbata, con chaqueta y con la Biblia bajo el hombro. No, a veces somos distintos, a veces es diferente. Por lo tanto, adorar al Señor en la prueba, en la dificultad, va a mostrar
que nuestra adoración no está basada en las circunstancias, sino que está basada en el carácter de Dios. Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, cuando los tres le iban a incorporar al horno, y dice, los tres Sadrac, Mesach y Abednego, en Daniel 3, 16, 18, contestan: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted, si nos arroja al horno ardiente. El Dios a quien servimos, dice, sin ninguna duda, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará con su poder, su majestad, pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro». Sadrac, Mesach y Abednego no tenían ninguna duda en el poder de Dios. No tenían ninguna duda que lo iba a salvar, pero si aún así no fuese, ellos no iban a dejar de adorar al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que cambió y transformó nuestra vida. Yo cuando era chico, antes conversaba con mi familia, yo cuando chico me costaba conciliar el sueño. No me costaba dormir, sino me costaba quedarme dormido. No sé si era exceso de hiperactividad, exceso de azúcar. Pero yo no me podía quedar dormido por un pensamiento que había en mi mente. Alguien me puso un pensamiento terrible en mi mente, tenía que haber sido cuando chico, de que yo me imaginaba el día que yo me iba a morir, iba a estar enterrado e iba a despertar. Y era algo que me angustiaba a la edad de 7, 8 años, algo que realmente me angustiaba, y yo empezaba a quedarme dormido, me dormía y decía, como que si estuviera pasando la situación. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bueno, en mi casa siempre hemos estado relacionados con la iglesia, ¿ya? Y en ese tiempo mi papá había comprado unos libros de un amigo que era testigo de Jehová. Y si ustedes quieren comprar algo de los testigos de Jehová, el material para niños es muy completo. Hay una Biblia amarilla grande que es para niños, que tiene todo, no tiene doctrina, sino son historias bíblicas. Entonces yo tomé ese libro y leía todas las noches. Me aprendí de memoria todas las historias del Nuevo Testamento. Si no creen que yo me conozco lo del Nuevo Testamento, porque lo leo, porque lo tengo en mi mente desde mucho chico. Toda la historia del Nuevo Testamento, Ruth, cómo liberó, las 10 plagas, qué es lo que, etcétera. Entonces, claro, para leer me quedaba medio dormido, y cuando me estaba quedando dormido apagaba la luz, me quedaba dormido. Pero después no era suficiente, porque leía, apagaba la luz y no me quedaba dormido. Entonces, yo con mi mente infantil, sin tener la relación de la adoración, yo comenzaba a hacer cultos en mi mente. Y como soy de una iglesia metodista pentecostal estructurada en los cultos, no es muy difícil no aprendérselos de memoria. Primero tenemos que pensar en el nombre del Señor Jesucristo, y decir, donde hay 3 reunidos en su nombre, así que hermanos, estamos los 3, en el nombre del Señor comenzamos. Era algo que estaba escrito en el ritual. Primera alabanza, había que cantar un himno del himnario, orar, cantar, orar. Me lo sé de memoria todavía. Primera ofrenda, lectura de la palabra. Segunda ofrenda, exhortación, cantar, orar, bendición. Pero yo empezaba como niño. Yo en mi mente decía, bueno, mi hermano, y me pasaba todo el rollo. Vamos a empezar este culto en el nombre del Señor Jesucristo, dando 3 glorias al Señor. Y yo mi mente cantaba, hay unos que me acordaba, mi corazón rebosa de gozo. Después vamos a pasar a orar, lloraba, me acordaba de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. Señor, protégenos, cuida de mi abuelita que está allá en Potrero Grande. Después vamos a cantar la segunda alabanza, y yo me acordaba de otro himno y lo cantaba. Te sientes casi resuelto ya. Y después venía la oración y decía la oración por los avisos. Entonces yo me imaginaba a los hermanos que estaban enfermos, oraba. Y estaba ahí, esto es como anécdota, pero siempre cuando venía la ofrenda yo estaba dormido. Siempre, nunca llegué a la ofrenda. Pero eso provocaba, y yo no lo sabía, que tenía una relación de adoración a mi manera con el Señor. O sea, no tenía una base teológica para decir, ¿sabes qué? Esta es la forma de adorar al Señor, estructurada. La iglesia metodista pentecostal no. El pan en la tormenta tiene otra forma. La relación de adoración con el Señor provoca que salgamos de la oscuridad
provoca que seamos libres, provoca una sanidad en nuestro corazón, provoca que todos nuestros peores demonios que están en nuestra mente sean espantados en el nombre de Jesús. Que aquellos hábitos que a veces no podemos dejar son espantados en el nombre de Jesús. Que la sangre de Jesucristo lava nuestro corazón y cuando adoramos y bendecimos el nombre del Señor, es Él quien toma el lugar en nuestro corazón. Es Él quien sana todas nuestras heridas. A veces podemos, y yo insisto, a veces podemos estar con nuestro corazón destruido y podemos contabilizar episodios donde quizás no nos hemos querido levantar ni mover. Pero simplemente la adoración al Señor, simplemente recordar lo bueno que ha sido el Señor, nos levanta por la mañana, nos paramos frente al lavadero, nos lavamos la cara y damos el frente a la vida porque el Señor, que es poderoso, está con nosotros. Es el momento en que nosotros miremos nuestra adoración no como una moneda de cambio, sino como la posibilidad que tenemos de exaltar al más grande, al más importante y al más maravilloso de nuestra vida. ¿Sabe? Dios responde. ¿Y sabe por qué Dios responde? Porque lo hemos vivido en nuestra vida. Y una cosa que podemos ver en Pablo y Silas, que ellos no estaban adorando como una moneda de cambio. Porque dice la palabra del Señor que ellos estaban adorando como tercer principio, que la adoración no es una moneda de cambio. Estaban adorando, cantando. Y de repente vino un terremoto que movió los cimientos de la cárcel. Las puertas fueron abiertas, las cadenas fueron caídas y nadie arrancó. Pablo no estaba adorando para que lo liberaran. Pablo no estaba en su peor momento de la vida adorando a moneda de cambio para salir de esa situación, porque si hubiese sido así, al momento que se abre la cárcel, él sale, él estaba adorando porque el que se merece la alabanza y la adoración ya había hecho una transformación en su vida, había cambiado su corazón, lo había hecho otra persona, lo había cambiado de Saulo, un asesino, lo había cambiado a Pablo, apóstol de Dios. Y aún más dice la palabra del Señor que Pablo llegó un momento en su vida y miró todo lo que era y dijo: todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe? Pablo no se quería ir de ese lugar, no estaba adorando para escapar. Pablo lo que estaba haciendo era simplemente bendecir el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa después? La adoración de testimonio logra que aún los que estaban encarcelados no escaparan, porque la adoración provocó en ellos la libertad. Y no era la libertad física que estaban buscando, sino la libertad del corazón. Entonces hoy la pregunta que nos hacemos: ¿adoramos al Señor porque estamos buscando algo? Hermanos, hoy el Señor quiere que su corazón y su vida sea libertado. ¿Sabe? Cuando usted adoramos, quiere que la presencia de su Espíritu Santo mueva los cimientos de la cárcel que lo tiene atado. Que esas cadenas sean rotas. Que usted pueda ser libre y mirar la vida independiente de sus circunstancias y adorar al Señor porque Él es bueno. Estamos adorando al Señor porque estamos esperando algo a cambio. Incluso la adoración a veces... Yo tengo unas teorías sobre también la música, la adoración. A veces la música que tiene notas menores nos da la posibilidad de que nos podamos emocionar más. Pero la adoración no depende de nuestra emoción. ¿Sabe? La adoración depende de qué tan bueno es el Señor con nuestra vida, de cómo ha sido Él. Y aún así, en esas circunstancias, cuando no ha sido como nosotros esperamos de bueno, somos capaces de decirle: Señor, te adoro, Señor, te bendigo. Señor, te doy gracias por todas las circunstancias que estoy viviendo. En Juan, y con esto ya voy a ir terminando, en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, en versículos 23-24, se muestra el relato bíblico sobre cómo el Señor se encuentra con una mujer samaritana. Y conocemos el relato. En ese mismo libro, el libro del Evangelio de San Juan, en los primeros capítulos se muestra el relato bíblico como el Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo. Y vemos dos clases sociales. Nicodemo, un hombre con muchos recursos y con mucho dinero que requería ser transformado y adorar al Señor. Una mujer samaritana
pobre, abandonada y despreciada, que tenía que ir por su propia agua, necesitaba adorar al Señor. Entonces el Señor dice, llegará el momento que ni en este lugar, en este otro, se adorará al Señor, sino el Señor buscará adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que adoren al Señor más allá de sus circunstancias sociales. Adoradores que adoren al Señor más allá de las bendiciones que tengan o más allá de las aflicciones que tengan. El Señor quiere que usted y yo hoy podamos adorar al Señor porque es bueno. Una vez conversando con el pastor Rodríguez de la iglesia del Ministerio de Jucum, una conversación interna, no era ni siquiera una predicación, sino estábamos conversando en un campamento y él me expresó lo siguiente y me costó encontrarle razón. Me dijo, ¿sabes, Claudio? Aunque no exista el infierno y aunque no exista el cielo, yo voy a seguir adorando al Señor. Porque no es por lo que me va a dar, porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios desde antes que nosotros tuviésemos la vida. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. No necesitamos demostrar que estamos bendecidos para decir gracias Señor, sino que en toda circunstancia debemos adorar al Señor. Y hoy el Señor nos propone y nos dice a través de su palabra, ¿qué cadenas necesitamos que sean rotas? Adora al Señor. ¿Quieres ver milagro en tu vida? El Señor lo va a hacer. Mientras tanto, estés en el desierto, mientras tanto estés en el infierno, camina. ¿Caminamos cómo? Adorando al Señor. Es una reflexión que tenemos que tener hoy en nuestra vida, que yo la he atesorado en mi corazón, que nos cambia la perspectiva de cómo vemos y enfrentamos el futuro. El futuro puede ser difícil, el futuro se puede colocar más difícil, pero hay algo que no va a cambiar, que el Señor seguirá siendo Dios y seguirá siendo grande. Le quiero invitar a que se coloque de pie para que podamos orar al Señor.